Bueno, pero no solamente Estados Unidos está mirando lo que sucede en Nicaragua. En el país también ha habido pronunciamientos de parte de la Iglesia Católica, que ha calificado lo sucedido como una dictadura criminal, y de parte del presidente Evo Morales, que ha manifestado públicamente su apoyo a Daniel Ortega. Nos acompaña para hablar de este tema representantes del oficialismo y la oposición. Estamos con María Lourdes Landívar, que es senadora de Demócratas, y Edgar Romero, diputado del MAS. A ambos, muy buenos días, bienvenidos a la revista. Senadora, ¿qué es lo que opina usted a propósito de la situación en Nicaragua y la posición del gobierno boliviano ante esta crisis? Bueno, la posición en Nicaragua, Gabriela, es realmente lamentable. No se habla de 350 muertos en los últimos 3 meses. Esta es la posición de un hombre al que durante años, en una forma de silencio, se le ha permitido ir rompiendo con su orden constitucional, reelegirse indefinidamente, eliminar a los partidos políticos, detener a los políticos de oposición, retirar del Congreso a todos los parlamentarios electos el año 2016, los retiró del Congreso, y ahora es una crisis que se da, que viene justamente de todas estas violaciones a la democracia y a su propia constitución por parte de Ortega. Es lamentable la posición que ha tomado Bolivia el otro día en la reunión de la OEA, en el Consejo Permanente de la OEA, apoyando nuevamente a Nicaragua, como lo ha venido haciendo, apoyando a dictaduras como la venezolana o como la cubana, o también a la dictadura siria en Naciones Unidas. Esta posición que toma hoy Bolivia, claro que no es la posición del pueblo boliviano, pero sí nos avergüenza realmente que como Estado boliviano estén respaldando a un dictador que ha matado a 350 personas en los últimos 3 meses. Para el MAS no hay una dictadura en Nicaragua. ¿Justifican este apoyo que le ha brindado el presidente Evo Morales a Daniel Ortega? Mire, Daniel Ortega ha estado en el gobierno, después vino movimientos neoliberales. Volvió Daniel Ortega a pedido del pueblo por el crecimiento que ha habido económica. Es la región más importante en términos económicos. ¿Por qué? Porque ha aplicado políticas sociales en favor de los millones de nicaragüenses, como el bono productivo, el tema de la merienda escolar, las viviendas que crecieron de 518.000 a 1 millón. Datos económicos a tal punto que el Banco Mundial tuvo que retirarse de Nicaragua porque se eliminó el tema de la pobreza. 70% no son pobres, se eliminó el tema del analfabetismo. Había una serie de aspectos que sería largo enumerar de logros que ha logrado el presidente Ortega. No por nada ha sido electo en octubre recién con el 64% de la votación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y esto hay que decirlo al pueblo boliviano y latinoamericano. Hay un intento de golpe de Estado de el 10% de los partidos de derecha que siempre han habido en todo el mundo con actitudes violentas. ¿Qué provoca la derecha? El fascismo, la soldadura de clases por la fuerza, por los golpes, la violencia. El presidente de Nicaragua ha convocado a diálogos, pero la oposición no quiere dialogar y más va a la violencia, a la confrontación. Es un clima realmente preocupante. También nosotros vemos con preocupación como parlamentario supraestatal lo que está pasando en este tema. Creemos, y ayer nomás ha convocado a la vicepresidenta de este país a un diálogo por la justicia, por los derechos humanos, porque vuelva la tranquilidad a este país y obviamente sigamos el orden constitucional con un gobierno que recién en el mes de octubre del año pasado ha vuelto a ser electo con esa mayoría de la población, cuya mayoría está en las casas, que han salido hace un par de días para festejar también el tema de su revolución sandinista. Bueno, es un tema que está en el contexto. Estados Unidos quiere invadir Nicaragua, como siempre lo ha hecho, con los contras, los paramilitares, que hasta aquí en Bolivia han creado la fábrica de Huanchaca para financiar a estos gobiernos paramilitares que provocan luto, dolor y obviamente muerte en el pueblo nicaragüense. ¿Es así? ¿Estados Unidos, la ultraderecha, está detrás de toda esta situación en Nicaragua? A los gobiernos del socialismo del siglo XXI les encanta decir que hay la ultraderecha. Lo que existe en Nicaragua es una defensa de la democracia de su país. Se habla aquí el representante supraestatal de que ganó una elección en octubre del año pasado. Lo que le faltó decir es que el año pasado ganó una elección porque eliminó a todos los partidos de oposición que no pudieron participar y ni siquiera así llegó al 100%. Entonces, este es realmente lo que es Ortega. Hablaba de que ayer la vicepresidenta pedía nuevamente diálogo. La vicepresidenta es la esposa del señor Ortega, señora Rosario Murillo. Esta es una dinastía familiar similar a esa dinastía de Somoza que estaba en los 70, que la revolución sandinista llega a tumbar,
que encabeza también Ortega en aquellos 70, y que de tanto se quejaron de esa dinastía de Somoza, que llegó incluso al segundo de los hijos de Somoza. Esta es la revolución de Ortega, es una revolución, y tal vez sería importante, representante, que usted sepa por qué han iniciado estos movimientos. Inician justamente por una recomendación del FMI, así que tanto no se fue ni el Banco Mundial ni el FMI. El FMI hace una recomendación porque ya se le acabó la plata a Ortega, porque ya realmente no tienen el dinero de Venezuela con el que habían sustentado muchísimas de sus políticas asistencialistas, y les recomienda a Ortega incrementar las contribuciones y disminuir las pensiones. Y eso es lo que inicia esta revuelta, pero en realidad lo que hay es una frustración acumulada del pueblo nicaragüense, que ya no estaba dispuesto a seguir soportando que se le rompan sus derechos políticos, a la participación política, a poder elegir realmente a quienes desean elegir. Y esos 350 muertos son la respuesta por parte de policías, militares y sobre todo de los grupos de choques armados sandinistas que se están dando hoy en Nicaragua. Diputado, muchos están comparando la situación de Nicaragua con lo que pudiera pasar eventualmente en el país. ¿Usted qué responde a esas comparaciones? Son totalmente diferentes escenarios, por ejemplo. Se trata de vincular siempre a un gobierno que, vea usted, nuestro gobierno no tiene absolutamente nada que ver en este tema, porque estamos sustentados en una economía comunitaria productiva. Aquí se reconoce la labor del empresario como un aporte social muy importante, se reconoce la participación de la comunidad, se reconoce la participación social. Entonces son temas totalmente diferentes, no podemos diferenciar las políticas de un Estado con otro. Yo comparto la opinión del presidente de El Salvador cuando, por ejemplo, el domingo decía el presidente de Salvador no a la intervención en asuntos internos de un país a otro. Y en esa línea debemos respetar que la integración es importante, pero tampoco se puede, en este caso, por respeto a las constituciones de cada país, entrometernos en temas de cada Estado, porque cada Estado debe resolver. Aquí lo que corresponde es actuar maduramente y tratar de bajar las aguas. La violencia nos provoca más violencia, ninguna constitución, ninguna ley promueve actos violentos, en eso estamos muy de acuerdo. Debemos ir por la integración, por la paz, por la justicia, por el respeto a los derechos humanos y bajar la intensidad y no contribuir a generar más caos, más violencia, más enfrentamiento, más muertes, porque el bien jurídico más importante es la Constitución. Y ¿sabe qué? ¿Qué es lo más importante? Preservar las vidas. ¿Qué se ha dicho ahora? He visto el último reporte, que se va a investigar, se va a sancionar a quienes han provocado muerte, dolor, luto, y obviamente los responsables, en este caso, deberán ser sancionados. Buscamos una política de integración a nivel mundial en base a la paz, en base al trabajo, en base al ordenamiento y en base a la justicia social y obviamente los derechos humanos. Muchísimas gracias a ambos por este análisis importante que debemos hacer con uno de los países hermanos de Bolivia. Continuamos ahora con más información.